Hola chicos, ¿qué tal? Esta vez les traigo una conversación con Marcos. Él es colombiano, él es enfermero y hace 2 años, ¿verdad, Marcos? Hace 2 años y medio, sí. Hace 2 años y medio está trabajando aquí en Alemania como enfermero. Marcos, muchas gracias por tu tiempo. Hola, con mucho gusto. La pregunta que tú siempre haces, ¿no? ¿Por qué Alemania? Yo siempre tuve la intención pues de salir del país y de hacer como algo diferente y tener una experiencia fuera del país, ¿no? Y bueno, pues al principio sí había pensado en Canadá porque en ese tiempo era como el boom y habían pues como muchas ofertas y buenas condiciones. Pero llegó un momento en que la reglamentación cambiaba tanto y era pues como tan frecuente esos cambios que, bueno, yo empecé a buscar como otras opciones y dentro de esas opciones creo que la que más me llamó la atención y se adaptaba pues en ese momento era Alemania. Tenía como la idea de hacer algo diferente, igual en un país que me ofreciera bastantes cosas positivas y bueno, creo que Alemania en ese momento era la mejor opción. No tenías conocimientos de alemán todavía. Sabía decir gracias en alemán. Ok, ok, Sí, no, nada. casi De nada. cero, de cero. La verdad, sí había estudiado un poco de francés porque Ajá. pues quería ir a Canadá, pero alemán nunca. No, la verdad no. ¿Cuál ha sido tu experiencia en cuanto a oportunidades laborales para enfermeros, para enfermeras extranjeros aquí en Alemania? Bueno, realmente yo creo que es verdad que hace falta mucho personal del área de la salud y de enfermería especialmente. Y no solo pues lo que yo he podido ver desde, bueno, en el hospital donde yo trabajo, sino que yo también estoy en contacto con más compañeros enfermeros que vinieron a trabajar conmigo y están en otras regiones y ellos me dicen que siempre es más o menos la misma situación, ¿no? Que uno llega al turno y siempre hace falta personal, siempre, por ejemplo, en el área de cirugía que yo trabajo, siempre hay que cerrar algunas veces quirófanos porque no hay suficiente personal de enfermería. Y también, bueno, ahora con esto de la situación del COVID, también se vio que en el momento en que faltaba alguien del personal que estaba planeado, ahí mismo quedaban los huecos muy grandes en el personal, porque realmente no hay personal como para cubrir toda la demanda que hay, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, aquí en la región he sabido de varios hospitales pequeños que han tenido que cerrar porque no hay el suficiente personal de enfermería para abrir los servicios. Entonces, Increíble. realmente sí hace falta mucho personal. Cuando alguien, por ejemplo, aquí nosotros tenemos algunas disponibilidades, pero cuando alguien se enferma o cuando se enferman varias personas al tiempo, no hay para cubrir esos recambios pues como de personal. Siempre tienen que terminar cerrando un servicio, pues un quirófano o una sala o algo así porque no hay con quien cubrir la escasez de personal que hay. Pues yo creo que en las áreas especializadas, en las áreas críticas, por decirlo así, urgencias, cuidados intensivos, cirugía, neonatales y demás, digamos que el trabajo es muy parecido, o sea, en cuanto a procedimientos, en cuanto a responsabilidades, es más o menos lo mismo. De pronto en las estaciones de enfermería que no son de alta complejidad, estaciones de hospitalización normal, digamos que son un poco menos cosas que las que hacemos nosotros en Latinoamérica, porque en estas estaciones por lo general siempre hay médicos o hay rotantes de medicina, personal, bastante personal médico que se encargan como de todo lo que son procedimientos, digamos, de tipo invasivo, ¿no? Ujú. Paso de sondas, canalización de vías, tomas de laboratorios y demás. Entonces, el enfermero hace mucho lo que es el cuidado directo del paciente, ¿no? Alimentación, aseo. Y bueno, también, por ejemplo, acá en las estaciones normales, los enfermeros también se encargan de la medicación. Pero digamos que todo lo que es de procedimientos invasivos sí lo hacen los médicos. Pero en las áreas críticas, por ejemplo, en UCI o en cirugía, nosotros hacemos lo mismo que hacemos en Latinoamérica, pues nosotros canalizamos venas, pasamos ondas, preparamos todos los medicamentos. Digamos que lo único que yo he notado, por ejemplo, en cirugía de diferente a lo que yo hacía en Colombia es que, por ejemplo, los hemoderivados, todo lo que tiene que ver con transfusión, sí es 100% del médico. Nosotros no nos encargamos de absolutamente nada que tenga que ver con hemoderivados. Y lo otro es que aquí todo está como muy por partecitas. Es decir, uno en Colombia, en el caso mío, yo soy colombiano, en el caso mío, uno en Colombia es de todero, nosotros decimos eso, porque uno hace, en cirugía, por ejemplo, uno prepara medicamentos, uno circula, uno, no sé, arregla el quirófano, busca material, de todo. Y aquí es como todo así por partes. Digamos que yo trabajo en la parte de anestesia,
Entonces me concentro solamente en lo que tiene que ver con anestesia, no tengo que estar como pendiente de otras cosas. Entonces también me parece muy positivo. No los recargan de trabajo, ¿no? Como que no son los 1000 oficios, como Exacto. diríamos en Perú. Uno se puede concentrar en lo que realmente es importante en ese momento para uno y se puede hacer el trabajo pues mucho mejor. Ahora que dices esta diferencia entre enfermeros especializados y enfermeros generales, justamente eso es algo que a mí me sorprendió bastante. Y yo tenía otra idea. Pensaba que los enfermeros en Alemania estaban, para serte sincera, no tan bien preparados como los enfermeros latinos, o que la calidad de la carrera en sí, de la enfermería, era mejor en nuestros países que en Alemania. Lo que pasa es que hay una diferencia muy grande y es que, por ejemplo, nosotros en Colombia las universidades vemos 4 años o 5 años dependiendo de la universidad. Claro. Y nosotros vemos de todo un poquito, ¿no? Uno ve casi todas las especialidades, uno ve salud pública, uno ve epidemiología, uno ve salud comunitaria y demás. Lo que yo he visto aquí mucho en Alemania es que la formación es muy específica también. Es decir, incluso, por ejemplo, aquí en esta región, el hospital tiene su escuela de enfermería y, por ejemplo, forma a la gente que quiere hacer, por ejemplo, no sé, enfermería pediátrica, entonces la forman todo el tiempo en enfermería pediátrica. O el que quiere ser enfermero no sé, de cuidados intensivos, lo pueden formar de una vez como enfermero para esas áreas. Entonces son gente que está muy bien preparada en ese campo. También está pues como, se puede hacer pues como lo que se llama aquí Gesundheitskrankenpfleger, que es el enfermero general. Y pues sí, es un poco como más variada la formación, ¿no? Pero también están las formaciones específicas. Y creo que esa gente que tiene esa formación específica sí tiene una muy buena formación porque digamos que el primer año hacen como todo lo general, lo que sería lo de Pflege en general, lo de cuidado en general, y luego los 2 siguientes años se concentran específicamente en estudiar lo que corresponde a esa área. Entonces sí están muy bien formados en cuanto a eso, por ejemplo. Lo que tengo entendido es que también esta Ausbildung o esta profesión o bueno, de enfermería Sí. es más que todo dual, ¿no? Y entonces los estudiantes trabajan y estudian a la vez y por eso el tiempo es un poco más comprimido. En cambio, en Latinoamérica realmente estudian solamente sus 4 o 5 años. Sí, por ejemplo, aquí en la academia ellos hacen siempre un mes de escuela, que son todos los días en clase, pues clase como si fuera un turno de 8 horas prácticamente en la escuela, un mes completo, y luego van un mes completo al hospital y hacen turno normal también de 8 horas en un servicio todo el tiempo. Entonces es por eso que ellos hacen más horas teóricas y prácticas en 3 años que nosotros en 5, porque es como muy intensivo. Y de hecho sí, porque ellos mientras están haciendo la formación también reciben un salario, ¿no? Ellos aquí, mientras se hace la carrera de enfermería, se recibe como un salario por estar también haciendo pues como los turnos y demás. Okay. Que eso varía pues dependiendo del año en el que estén aquí es por año, ¿no? Primer año, segundo año, tercer año. Y cada año pues van recibiendo un poco más de dinero. ¿Cuánto tiempo se podría decir que toma un proceso de homologación? Y otra segunda pregunta que imagino siempre te harán también, ¿cuántos son los costos de este proceso de homologación? Bueno, el tiempo creo que depende mucho de lo que se demore uno aprendiendo el idioma. Digamos que el título de nosotros, de latinoamericanos, de enfermeros, de lo que se llama el enfermero licenciado, o el enfermero jefe llaman en mi país, o el enfermero profesional, pues. Es un título que es homologable en Alemania, pero para poder iniciar con el trámite y poder enviar la documentación a la oficina del gobierno que se encarga de este tipo de comparación de estudios, se necesita tener un B1 de alemán. Entonces digamos que todo el tiempo de todo este proceso depende de qué tan rápido uno alcance el B1 de alemán. Digamos que después de que ya se tiene el certificado del B1, sí ya uno puede como definir los tiempos, porque después del B1, cuando se envía toda la documentación, el gobierno tiene en promedio 3 o 4 meses máximo para responder si el título es homologable directamente o si se debe hacer algo adicional a la homologación. Entonces, aquí también depende un poco de cada región, ¿no? Porque pues cada región tiene sus normas y demás. Pero la mayoría de las regiones exigen nivel B2 para expedir el documento. Es decir, uno puede mandar el archivo al gobierno, la documentación con un nivel B1 de alemán, pero para la expedición del diploma como tal, piden que uno ya tenga el B2.
Entonces, bueno, ellos se demoran más o menos de 3, 4 meses en dar la respuesta y ya le pueden decir a uno, sí, usted tiene su homologación directa, tráenos el certificado del B2 y te damos tu diploma de enfermero. O te pueden dar opciones, decir, bueno, te faltan algunas cosas que no viste en tu país y tienes que verlas aquí, entonces te proponemos o que hagas un examen de homologación o que hagas algunas prácticas adicionales, ya eso es como a decidir. O incluso hay unas regiones, por ejemplo, como esta, donde cuando uno envía el archivo o cuando uno envía el expediente, de entrada uno puede elegir si uno quiere hacer examen. Y cuando uno elige el examen, va un poco más rápido todo. O sea, este examen es para convalidar solamente si se encuentran déficits. Exacto, sí. Por ejemplo, cuando uno, digamos que usted no tiene las horas suficientes o que faltaron algunos conceptos, entonces te dicen, bueno, puedes hacer un practicum de, no sé, de 6 meses para cubrir ese tiempo que te falta, o si te quieres someter a una prueba de conocimientos generales, te puedes someter a la prueba. Pero la mayoría decide más por la práctica porque es lo más fácil, ¿no? Sí y no. Hay muchas personas que prefieren hacer el examen porque va un poco más rápido. Por ejemplo, en el caso mío, a pesar de que yo ya tenía experiencia y demás, me dijeron que yo debía hacer 7 meses de prácticas. Ajá. O podía hacer el examen. Si hacía el examen solamente eran 3 meses, o sea, lo que me demoraba más o menos preparando el examen e integrándome pues un poco como al trabajo y al idioma y demás. Entonces yo elegí el examen y el hospital, por ejemplo, acá el hospital lo capacita a uno para el examen, le da todo el material, le hace los simulacros, le ayuda pues como con toda la información, entonces, y es un poco más rápido el proceso. ¿Y cuánto cuesta este examen o esta preparación para dar el examen? No, eso lo hace el hospital, eso es una preparación que le hace el hospital de manera gratuita. Lo que cuesta realmente es al final cuando les piden a uno el documento, el diploma como tal, eso sí hay que pagarlo, pero eso se paga pues en el Reguierum Presidium o en la oficina pues del gobierno donde expidan el documento. ¿Y cuánto cuesta ese documento? Yo lo pagué hace 2 años y medio más o menos, me valió 250 euros. Y cuando uno lo paga ya uno está trabajando. Claro. Porque con la primera respuesta del gobierno uno ya puede empezar a trabajar. Pues no como enfermero, pero uno puede empezar a trabajar como auxiliar de enfermería, por decirlo así, mientras se le define todo el resto del proceso. Entonces uno ya está trabajando cuando le llega el diploma. A ver, o sea, tú mandas todos, es que me parece súper chévere, o sea, tantas posibilidades realmente para poder trabajar tranquilamente. O sea, tú envías tus documentos, ni siquiera tienes ya el título homologado y ya puedes trabajar, puedes ganar un poco, no todo lo que generalmente un enfermero ganaría. Exacto. Y encima te pagan toda la preparación para dar un examen. O si haces las prácticas, exacto, ¿te las pagan? Exacto, sí. O sea, cuando te llega la respuesta del gobierno, bien sea que tengas que hacer examen o prácticas, el hospital te contrata de una vez como auxiliar de enfermería. Y durante el tiempo que estás haciendo o la preparación del examen o las prácticas, igual el hospital te está pagando ese tiempo. Te está preparando para el examen y por lo general también tiene uno acceso a clases de B2 de alemán porque al final también tiene uno que hacer el examen del B2 de alemán. En el caso mío, por ejemplo, en esa espera yo ya había adelantado el B2. Pero mucha gente que llega sin el nivel, entonces hacen su turno en la mañana, porque casi siempre son turnos de mañana, y por la tarde van a los cursos de alemán, que también los dan de manera gratis al hospital, la mayoría de los hospitales lo hacen, y también el examen del B2 es pagado por el hospital. Qué chévere, qué alucinante, sí. No puedo creerlo. Hay muchísimas oportunidades, lo que pasa es que hay, digamos que muy poca información o la información está muy confusa porque igual uno se puede meter a las páginas a leerla, pero es un poco compleja, aparte que está en alemán. Si uno está empezando apenas con el proceso, pues es muy difícil como desenrollar toda esa información, pero realmente sí hay muchas oportunidades, pues. En tu caso, ¿tú lo hiciste todo por medio de una empresa? Sí. Yo lo hice por medio de un intermediario, exactamente. Los hospitales están en búsqueda de personal y uno puede postularse directamente con los hospitales y hacer su proceso de manera independiente. Pero también por esta misma falta de información y eso,
algunos hospitales han contratado con empresas que se encargan de hacer todo ese proceso, de explicarle a la gente, de mostrarle cómo es el proceso y demás, para ayudar a atraer a las personas. Entonces, hay empresas pues que obviamente, digamos que son muy honestas con todo este proceso y que se encargan pues de explicar todo y de orientar mucho con la documentación y eso. Yo por lo menos tuve bastante suerte con la empresa con la que lo hice. Igual yo me aseguré antes de que sí fuera una empresa reconocida y que sí trabajara realmente con hospitales, porque creo que eso es muy importante, uno asesorarse y estar seguro de con quién hace los procesos. Y bueno, en general, digamos, me fue bien. Yo siempre le digo a la gente que hay que tener mucho cuidado porque también hay mucha gente que se aprovecha pues de pronto de la falta de información que tiene la gente y quieren, digamos, cobrar más de lo que tendrían que cobrar en un proceso de esos. Y pues siempre igual está también la posibilidad de hacer uno todo el proceso de manera independiente. Pues. ¿A ti cuánto te cobraron, si se puede preguntar, esta empresa intermediaria para hacer el proceso de homologación? No, a mí en ese caso no me cobraron porque eso era como una beca que el hospital daba a través de la empresa. Ah, ok. Entonces ellos, a través de, uno tenía que firmar pues como un compromiso de que uno sí iba a estar en todo el proceso y de comprometerse pues con el tema del idioma y demás, y ellos pagaban casi todo, ¿no? Bueno, yo en mi caso tuve que pagar la visa y los documentos de la universidad, pues lo que uno paga por pedir los documentos de la universidad, las apostillas, legalizaciones y demás, pero ellos nos apoyaron con el tema de traducciones, que es como lo que más cuesta de pronto, es el tema de las traducciones, y con los cursos de alemán, que eso obviamente venían pagados por el hospital. También hay, por ejemplo, la opción de postularse directamente con el hospital y que uno mismo se encargue de estudiar sus cursos hasta el B1 y el hospital se encarga pues como de brindarle toda la orientación, todo lo que tiene que ver con qué documentos se necesita y demás, y uno hace su proceso pues como de manera independiente, por decirlo así, como para las personas que dicen no, yo no me quiero meter con un intermediario porque no quiero que me hagan firmar un contrato de permanencia o porque no quiero quedar de pronto ahí como obligado a que en 5 o 6 meses tengo que alcanzar un nivel B1 de alemán, si no quiero hacerlo a mi ritmo, entonces eso también lo hacen los hospitales. Este contrato de permanencia significa que tú te tienes que quedar en el hospital por cierto tiempo trabajando. Si tú llegas y finalmente no te gusta el hospital, ¿podrías cambiar y trabajar en otro estado completamente diferente? Ese es digamos que el problema, pequeño problema con los intermediarios, porque digamos como te ofrecen como un tipo beca, entonces si te vas del hospital, si no te gusta el hospital, si no te amañas y te vas, tienes que devolverle una parte de lo que ellos pagaron por ti, por los cursos o por las traducciones o demás. Entonces por eso le digo que es... que ahora los hospitales también están ofreciendo que sea la misma persona la que se encargue de todo el proceso, de manera que si vienen y no les gusta o quieren hacer algo diferente, pues no tengan como un contrato firmado de obligación de que tienen que quedarse o demás. En el caso mío, bueno, yo lo tenía firmado, pero yo me quedo todo el tiempo que sea porque estoy muy amañado, pues, pero sí hay mucha gente que de pronto si le tocó un lugar que no le gustara o algo así, pues sería un poco complejo, ¿no? Pues realmente son los documentos de la universidad. Hay que tener el diploma de grado, el acta de grado, las notas de la universidad, que eso pues sí hay que preparar. Digamos que cada Bundesland tiene su orden, en el que hay que presentar los documentos y algunas especificaciones pequeñitas. Y pues aquí son como muy meticulosos con eso. Ellos tienen un PDF con toda la instrucción de cómo se debe armar el expediente. Entonces, si ellos dicen que va en ese orden las hojas y que tienen que ser tantas y que tiene que estar armado así, sin grapar, con gancho, sin gancho, así tiene que ser porque si no, no aceptan el documento. Eso es como lo único, pues que aquí sí son como un poco muy, no sé, un poco muy, son muy meticulosos con eso. Pero realmente... Nos reímos mucho porque hace poco un compañero que es médico mandó su expediente y lo tenía todo completo y casi se lo devuelven porque él grapó unas hojas y en el decía que no debía grapar eso. No te Entonces creo. como que, pero es que también se pasan pues de... Pero bueno, no. Igual si uno, o sea, igual está la hoja de guía donde dice cómo tiene uno que poner todo igual, entonces no hay problema. Pero bueno, el diploma, las notas de la universidad, certificados de prácticas de la universidad, cartas laborales si uno ya tiene experiencia, pero pues la experiencia no es como un requisito que lo excluya uno del proceso, uno puede hacer el proceso aún sin experiencia laboral. No sé, el registro civil de nacimiento, pasaporte, el nivel B1 de alemán y ya.
O sea, son documentos que realmente, por lo general, uno ya tiene, porque uno sale de la universidad, sale con su diploma, con sus notas, con sus documentos. Y las cartas laborales, pues, es algo que también uno recoge muy rápido. Su registro civil, pues, igual tampoco no es tan difícil de conseguir, demás. Creo que lo que más tiempo demora es el tema de la consecución del nivel de Alemania. Uno puede hacer el proceso desde el país de uno. Yo lo que les recomiendo es que siempre antes de mandar el documento, los documentos, obviamente pues uno tiene que primero pensar hacia qué región va a ir para saber qué documentos, cómo los tiene que organizar y demás. Y en lo posible poder contactarse con un hospital de la región y decir, bueno, yo voy a empezar el proceso como para tener también un respaldo de dónde voy a llegar o más o menos hacia dónde voy a ir orientado. Porque en el expediente también hay que mandar una carta de motivación donde uno dice, ve, yo voy a hacer mi proceso de homologación porque a mí me gustaría trabajar en tal hospital, por ejemplo, o en tal región. Y todos esos documentos se traducen y se hacen, ¿cómo se llama esto? Legalizar. Autenticar. Sí, eso se autentican. Bueno, en Colombia, por ejemplo, hay que hacer la apostilla, la legalización, la apostilla, y luego hay que hacer una copia autenticada en la Cancillería, porque a Alemania se mandan solamente copias, no hay que mandar ningún documento original, solamente se mandan copias autenticadas por la Cancillería. Y eso es otra cosa que, bueno, en el canal de YouTube me han escrito muchas cosas y a veces me quedo así como, wow, porque a veces intermediarios le han pedido a la gente que envíen documentos originales, porque eso también es como obligar a la gente a que no se puede salir del proceso porque tienen un documento original acá. Y eso de cierta manera es ilegal, porque el gobierno no pide ningún documento original. Los documentos originales se quedan siempre con la persona y aquí solamente se mandan copias certificadas. No hay necesidad de mandar ningún documento original y todo se puede hacer desde el país. O sea, no hay necesidad de estar acá. ¿Hay una edad límite? Porque eso es algo que también, al menos en los médicos, siempre me preguntan. Tengo tanto tiempo de experiencia laboral, pero ya tengo 47 años, ya tengo 40, 50 años. ¿Puedo todavía ir a Alemania a trabajar? Pues mira, eso es como un tema así como medio tabú y no sé, porque bueno, yo tuve la oportunidad de reunirme con la gente del Regierung Präsidium de esta región, porque estábamos armando pues un proyecto con el hospital y demás, y ellos me decían, no, nosotros no tenemos como una edad determinada, que digamos que ese es el límite de edad en el que la persona puede hacer el trámite. Eso depende de lo que el proyecto, o lo que el hospital esté buscando o lo que el intermediario está buscando. Entonces la mayoría de los intermediarios dicen, no, personas menores de 30 años o personas menores de 35. Por ejemplo, en el hospital, ahora estamos haciendo un proyecto en el hospital para enfermeros y el hospital dijo que 40. Pero no es porque en el Regierung Präsidium o en la oficina del gobierno hayan dicho son 40, sino que el hospital en específico dijo, bueno, yo quiero enfermeros menores de 40. Entonces, no es como un límite establecido. Digamos que uno siempre tiene la oportunidad de mandar los documentos al gobierno sin un límite de edad como tal, pero igual hay que ver. Por eso digo que siempre es bueno comunicarse con un hospital antes para saber como qué condiciones tiene cada empresa o cada hospital, pues. ¿Puedes contarnos un poco de ese proyecto que tienes con el hospital? Primero, tú estás en la región de Baden-Württemberg, ¿verdad? Yo estoy en Baden-Württemberg, sí, estoy en la ciudad de Freiburg. ¿Y qué proyecto es este? Pero yo empecé a trabajar en el hospital y realmente en el hospital no habían muchos latinos, somos pocos. Pero después de que yo empecé, bueno, vinieron varios, hay unas personas de Venezuela, creo que hay 2 personas, o una persona de Chile y una persona de Perú. Y bueno, empezaron a ver pues como que creo que les gustó bastante el trabajo que nosotros hicimos, les pareció pues que aprendimos relativamente rápido el idioma y nos adaptamos bastante bien y pues que la formación que tenemos los latinos es bastante buena, ¿no? La formación de enfermería. Entonces, bueno, y también porque ya saben de la experiencia de otros hospitales que también están trabajando con latinos y les ha ido muy bien. Entonces el hospital decidió hacer como una oferta abierta a enfermeros latinos. Bueno, empezamos con Colombia, pero igual de cualquier país si quieren enviar la solicitud está bien. Pero para enfermeros que quieran hacer su proceso como por decirlo así de manera independiente. Es decir, que las personas se encargan de estudiar su idioma hasta el nivel B1 y durante ese tiempo se ponen en contacto con el hospital, con nosotros, y nosotros les explicamos todo el tema de la documentación, de cómo deben armar el expediente, qué documentos exactamente necesitan, cómo enviarlos. Y cuando las personas empiezan a hacer el curso del B1, que ya pueden defenderse un poco con el idioma, entonces se hace una entrevista con el hospital para hacer como la promesa de trabajo y
digamos, como el respaldo para la homologación. Se les ayuda con todo el tema de enviar los documentos y demás, y apenas tengan la respuesta del gobierno de la homologación, el hospital les hace el contrato y les apoya pues como con todo el tema de vivienda, de llegada, de instalación aquí, Wow. y les ofrece el curso del B2 gratuito para las personas y pues la preparación para el examen de homologación, si se debe hacer examen de homologación y demás, pues un poco como más enfocado a las personas que dicen, hey, yo no quiero hacerlo con intermediarios, sino lo quiero hacer solito, pero necesito a alguien que me guíe. Bueno, entonces nosotros le ofrecemos toda esa ayuda, porque eso digamos que es como, y hay mucha gente que ya está incluso estudiando el idioma y que me han dicho, no, ya estoy terminando el A2 y voy a empezar el B1, pero no tengo ni idea de los documentos, pero tampoco me quiero ir con un intermediario porque lo que tampoco no le quiero pagar, porque hay intermediarios que cobran mucho, no le quiero pagar eso al intermediario, esa plata la invierto en mis documentos, Claro. y así yo estoy libre de cualquier responsabilidad con un tercero. Qué orgullo, de verdad, me encanta que latinos bueno, ahí estamos. hayan sido tan buenos, ¿cómo se dice? Embajadores de nuestra cultura, de nuestro trabajo, y aquí ahora a través de ti y de otros colegas tuyos, pues puedan abrir las puertas a más latinos. De verdad, qué orgullo. Me sorprendió mucho que ya hay mucha gente en niveles bastante avanzados. Creo que ya, bueno, eso empezó hace poquito, empezó hace como un mes y medio, y creo que ya la jefe pues del personal creo que ha hecho como 6 o 7 entrevistas con gente que ya está empezando el B1 y que ya están pues como que prácticamente listos para mandar documentación. Entonces, súper chévere, porque, o sea, gente que se le presenta la oportunidad así como que, salió exacto cuando la necesitaba. Entonces, no hay casualidades, de eso estoy segura. Exacto. Creo que la homologación también se puede hacer, lo que pasa es que eso también depende de la región y de la oficina del gobierno que se encargue de hacer esto, porque ellos, lo uno, miran el número de horas que se necesitan para el auxiliar de enfermería también, y lo otro, si los documentos pueden ser legalizados en el país o no. Y el problema es que muchos de los enfermeros que hacen enfermería en nuestros países no lo hacen directamente en una universidad, sino en una institución técnica, y entonces eso a veces es un problema con el tema de legalizaciones, de apostillas y demás. Pero sí se puede hacer, la homologación de auxiliares de enfermería también se puede hacer. Otra cosa que también pasa mucho es que digamos que los auxiliares de enfermería hacen más homologación para trabajar en hogares de ancianos, porque digamos que lo que yo he visto de los hospitales es que están tratando de que todo el personal haga la enfermería completa. Es decir, por ejemplo, aquí en el hospital están tratando que todos los que estaban como Pflegehelfer, como auxiliares, terminen de hacer la formación, porque ellos quieren, digamos que en este momento solamente tener enfermeros. Igual el requisito es el mismo, los documentos son prácticamente los mismos. Hablando de un tema escabroso, estaba escuchando por ahí también en alguno de tus videos que lo mínimo que tú llegas a ganar es 3.000 euros brutos. Bueno, ese fue un video que yo hice, los primeros que hice, eso fue el año pasado. Bueno, este año ya nos subieron el sueldo. Bueno, digamos que aquí funciona como por escalafones, y a veces a mí me preguntan, es que no le dicen a uno, y yo le digo, no, pero es que aquí el salario es ¿cómo se llama? Es público. Si uno se mete a la página y mira la tarifa de los hospitales de Baden-Württemberg, ahí aparece la tarifa de cuánto gana, pues el bruto, ¿no? El neto no, pero el bruto sí. Y en este momento, por ejemplo, para nosotros aquí en Baden-Württemberg, para los enfermeros que están en la Stufe 1, es decir, los que acabaron de graduarse de la universidad, o pues, que acabaron de terminar la profesión y empezaron, está en 3.380, creo. 3.380. Esa es la Stufe 1. Y uno va subiendo, pues después de un año en esa pasa a la Stufe 2, después de 2 años en la Stufe 2 pasa a la Stufe 3, y así pues va subiendo. Pero en este momento el bruto para los enfermeros creo que está en 3.300 y algo. Y el neto sí varía mucho. A mí siempre me preguntan, ¿pero cuánto es un neto? Yo digo, eso varía demasiado, porque primero varía si estás en una estación especializada, a veces dan un bono especial por estar en esa estación, o si haces fines de semana, si haces noches, si eres casado, si tienes hijos, pues aquí eso es como que varía mucho. Exacto. Sí, los impuestos a veces te quitan mucho, pero también, como tú dices, ¿no? Si tienes hijos, a veces te dan un poquito más, o si no dices que eres católico o evangélico, también te dan un poquito más. Exacto, entonces no tienes que pagar ese impuesto, exacto. Claro, varía. O si haces más noches, o si haces fines de semana, pues también te pagan. O por ejemplo, aquí pasa mucho que por ejemplo, yo tengo mañana, no sé, una mañana, y de pronto alguien se enfermó y
y no hay quien haga una noche y me preguntan, ¿te quieres cambiar a la noche? Y por el hecho de yo cambiarme de un turno que no era mi turno programado, también le pagan a uno como un adicional por haberse cambiado al turno porque no era mi plan o algo así. Entonces también eso varía un poco. O cuando uno se queda, por ejemplo, después de un turno le dicen a uno, terminó el turno y le dicen, por ejemplo, a mí me pasa mucho, no, hay todavía 3 pacientes en sala, se podría quedar para despertar a uno de esos pacientes, entonces se quedan uno, no sé, 40 minutos, 1 hora, y esas son horas extras que no están grabadas con impuestos. Entonces eso es lo que hace variar también un poco el salario neto. O sea, hay un registro de cuáles son tus horas extras y finalmente te las pagan. Exacto. Aquí tienen estipulado que cuando uno se queda, cuando uno se ofrece para quedarse después de un turno normal, horas adicionales o minutos, lo que sea, uno puede escoger si quiere dinero o si quiere tiempo libre. Por ejemplo, yo la semana pasada estuve toda la semana libre, no eran vacaciones, sino que tenía muchas horas extras y que había pedido tiempo y las tenía que sacar pues porque ya tenía muchas horas acumuladas. Tuve que toda la semana descansando. Y en el caso mío, por ejemplo, que es en cirugía, a veces yo me quedo 1 hora y no sé, muchas veces me ha pasado que me quedo 1 hora porque hay un paciente pendiente en sala para despertarlo pues después y me quedo la hora y ya llega el compañero a recibirme y yo realmente pues no es que haya hecho mucho. Creo que acá son bastante justos con la paga, con los horarios, ¿no? Uno al menos sí. se respetan como trabajador. ¿Qué tal las personas que ya han trabajado, ponte 2 años como enfermeros en Colombia y vienen a Alemania a trabajar? ¿Empiezan desde la Stufe 1, desde el nivel 1 o ya pueden empezar desde un nivel más avanzado, o sea que les pagan más desde un comienzo? Depende de la región también. Hay regiones que reconocen la experiencia laboral, hay otras regiones que no. Por ejemplo, yo sé que en el norte, no sé a qué región pertenece Lübeck, que es bien al norte, sé que les reconocen la experiencia. Eso es bien arriba por allá. Pero, por ejemplo, aquí no reconocen la experiencia. O sea, le reconocen la experiencia para ubicarlo en un servicio, es decir, por ejemplo, cuando uno llega, si uno tiene experiencia en cuidados intensivos, le dan la oportunidad de entrar directamente a cuidados intensivos, así uno no tenga, digamos que la Weiterbildung que hacen aquí para prepararse para trabajar en intensivos. Uno puede entrar directamente, entonces para eso sí vale un poco la experiencia, pues, pero no para el nivel de salarial. Obviamente empezar desde cero aquí está bien, me parece. No, claro. Sí, escuché por ahí en una entrevista que te hicieron que en Colombia pagan, creo que el equivalente a 600 o 700 euros. Sí, más o menos es el promedio y trabajando, pues se trabajan más horas, menos días de vacaciones y bueno, sí, o sea, uno hace la comparación y sí es bastante la diferencia. Ahora que hablabas de Weiterbildung o de especializaciones, si uno como enfermero quiere hacer otra especialización, maestrías o hasta no sé si un doctorado hay para enfermeros, todos esos cursos te lo paga también el hospital, te dan el tiempo libre. Bueno, aquí digamos que son 2 cosas bastante diferentes, porque digamos que la enfermería aquí está dentro de ese grupo de carreras que aquí se llaman Ausbildung, que no son como tal carreras que se hacen en la universidad. Entonces, con esa homologación que uno tiene de enfermero aquí, uno puede acceder a las Weiterbildung en el hospital. Y eso es muy chévere porque, por ejemplo, si uno está trabajando en el hospital ofrece la Weiterbildung para los trabajadores de manera gratuita. Y es bueno porque usted está, por ejemplo, uno hace la Weiterbildung que dura, no sé, como 14 meses y es también un mes escuela, un mes práctica. Pero entonces el mes que estás en la escuela, las 8 horas que estás allá en la escuela aprendiendo, te cuentan como horas de trabajo. Y luego las prácticas, digamos que yo estoy en cirugía y voy a hacer mi Weiterbildung en mi especialización, por así decirlo, en anestesia. Entonces las 8 horas que yo estoy en clase teórica me cuentan como horas laborales. Y luego cuando vengo al servicio y hago mis prácticas supervisadas o mis prácticas de la Weiterbildung, esas mismas horas de práctica me cuentan como horas laborales. Es decir, no tengo que hacer, por ejemplo, en Colombia a nosotros nos toca ir a la universidad, hacer horas aparte en otro hospital y luego hacer las horas laborales. Entonces es doble trabajo, ¿no? Aquí es una sola cosa y aparte de eso, el hospital la paga. Increíble. No tiene uno que pagar la Weiterbildung. Wow. Y por la Weiterbildung también hay aumento en el salario. Obviamente los enfermeros que tienen el Fach le pagan un poquito más. El tema de maestrías, por ejemplo, es... nosotros podemos hacer maestrías aquí directamente, pero no con el diploma que homologamos acá, sino con nuestro diploma extranjero. O sea, yo me tengo que presentar como enfermero colombiano para poder hacer una maestría porque el diploma que yo tengo en Colombia sí es de un estudio de una universidad.
Ah, Entonces, si me presento como extranjero con ese diploma, puedo acceder a una maestría aquí. No con mi diploma homologado, sino con mi diploma extranjero. Yo ahora voy a empezar una maestría en Administración en Salud y Gestión Clínica. Y por eso le digo, yo tuve que presentarme para la maestría como extranjero, con mi diploma de Colombia, para que alcanzaran los créditos, porque si no aquí tendría uno que hacer el BESHLA, bueno, como para que le alcancen los créditos para presentarse a maestría. Entonces son dos caminos diferentes. Pero yo pienso que la Beta Bildung es una muy, muy buena opción, porque la Beta Bildung te da directamente aumento salarial y te capacitan en el área en la que estás trabajando. Y hay mucha variedad. O sea, uno puede hacer Beta Bildung aquí en oncología, en cuidados intensivos, en neonatología, en maternidad, bueno, en mil cosas. Y pues no tiene uno que pagar. Eso me ha quedado de verdad súper sorprendida, que te lo dan todo en bandeja de oro, ¿no? Si realmente quieres seguir pensando, pues toma, aquí está. Toma, sí, exacto. ¿Y qué pasa con las enfermeras que ya tienen una especialidad? Ya son Fachkrankenschwester o Krankenpfleger en Colombia, por ejemplo, o en un país latinoamericano, y quieren homologar acá su especialidad. Lo que pasa es que inicialmente hay que hacer la homologación del título primero. La homologación de como enfermero inicialmente. Y ya depende del hospital, si el hospital le puede homologar esa Beta Bildung, esa especialización que uno haya hecho. Lo que mucha gente, yo he escuchado que mucha gente ha hecho es que presentan los documentos de la especialización con los documentos del título universitario, y esas son las personas que por lo general reciben la homologación de una vez. No tienen que hacer absolutamente nada más, sino que de una vez reciben la homologación. Y pues obviamente llegan al hospital a trabajar de una vez al área en la que hicieron la especialización, y ya con el hospital se ve si tienen que volver a hacer la especialización, pues el estudio, que igual no sería, pues no implicaría ni siquiera tiempo adicional ni pago, porque igual no hay que pagarlo, o les dan la oportunidad pues como de convalidar algunas cosas, pero eso sí ya directamente con el hospital, porque en la oficina del gobierno hay que hacer primero que todo la homologación del título como tal. No se hace la homologación de la especialidad, sino del título de enfermero, porque digamos que es que los contenidos son muy diferentes y digamos que no tanto los contenidos, sino el sistema educativo es el problema. Soledad pregunta, ¿el registro en la historia clínica qué recomienda? ¿Técnica o estructura? Bueno, el tema de los registros clínicos acá, bueno, a mí me han preguntado mucho en el canal, es que cómo me preparo yo para hacer los registros de enfermería aquí, porque igual uno tiene que registrar muchas cosas. Pero lo que yo he visto aquí es que el sistema es muy amigable con los extranjeros, digo yo, porque aquí es mucho de chulear, de rellenar. Por ejemplo, en las actividades de enfermería, cuando uno hace actividad de enfermería, uno no tiene que escribir. Hay listas y uno simplemente chulea de esas listas qué hice o qué no hice. ¿Qué es chulear? O poner un... Check. ¿Cómo se llama? Un check, exacto. Okay. Eso decimos en Colombia. No, hacer un check. Por ejemplo, no sé, que tenía que hacerle 5 actividades al paciente, entonces yo busco en la lista y les pongo un signo a las que, una X a las que hice. Entonces, no tengo que realmente que escribir mucho. Porque a veces lo que le da uno miedo también es porque, por ejemplo, en Colombia nosotros somos secretarios. Nosotros tenemos que escribir un montón de cosas en la historia clínica. Y cuando es manual, pues peor. Aquí digamos que el sistema es bastante amigable con eso. Uno simplemente mira qué hay y uno mira qué hizo y va haciendo un check de las cosas que hizo y ya. Entonces de pronto se refieran a eso, a los registros clínicos. Probablemente. Soledad, lo siento, no entendí la pregunta, pero ya sabemos que Marcos la sabe todo. ¿Qué documentos le pidieron en la embajada? Pues igual, ya en la embajada para la visa le piden a uno el contrato laboral y como el permiso de trabajo, que eso también lo gestiona el hospital. Y ya. Asistentes de geriatría. Me gustaría saber también sobre los asistentes de geriatría. Pregunta CATSE22. Pues mira que aquí en geriatría también trabajan mucho, no son como asistentes, sino también enfermeros, porque hay enfermeros que hacen su FAG también en cuidado del adulto mayor. Entonces también hacen eso. Muchas de las empresas intermediarias traen la gente a trabajar primero en un geriátrico mientras logran todo este proceso y alcanzar el nivel del B2 y todo lo demás, y después es que pueden pasar a un hospital. Que digamos que eso también es lo que mucha gente no le gusta, porque quisiera llegar a trabajar directamente en un hospital, y a veces las empresas intermediarias los ponen a trabajar inicialmente en un geriátrico. Y si uno está, pues digamos que acostumbrado a trabajar en una unidad, pues no sé, en cuidados intensivos o en cirugía o en urgencias, llegar a trabajar en un geriátrico un tiempo, 5 meses, 7 meses, un año, pues es un poco complejo. Hola Fabi, mi cuñada es enfermera. ¿Qué nivel de alemán se les exige a los enfermeros? ¿B1?
para tener la homologación B2. B1 para iniciar, B2 para... Y después también deben hacer exámenes para obtener la homologación. Hay gente, como le decía, hay gente que recibe la homologación y sin necesidad de un examen específico, pues. Ya si uno se decide por el examen de entrada, pero eso de todas maneras sería solo un examen. Claro, no hay un examen solamente de un alemán técnico, por así decirlo. No, porque digamos que el alemán, o sea, lo que le piden a enfermería es el nivel del idioma, que es un alemán general, ¿no? El nivel B2 del Goethe o el instituto que sea. Y ya el examen de homologación, pues si es de conocimientos de enfermería, es oral y práctico, es un examen pues general. Okay. Y no todo el mundo lo tiene que hacer, porque si recibe la homologación directa no tienes que hacer examen. ¿Es más probable que recibas la homologación directa o más probable que hagas un examen? Eso es como muy, yo no sé, es como la mitad sí, la mitad no. Okay. ¿Tú sí En estos días precisamente estaba hablando con una compañera y ella recibió la homologación directa. Sí. ¿También de Entonces, Colombia? Sí, de Colombia. Okay. De hecho, en estos hace poquitos días subí un video con ella y ella me decía, no, yo presenté mis documentos y todo y vine y me dijeron, listo, te vamos a dar la homologación directa, solo tienes que alcanzar el nivel del B2 y te damos el diploma. Eso varía como mucho. No sé si es como del estado de ánimo del que esté allá o qué. Muchas veces creo que sí, muchas veces creo que si tienes un Sachbearbeiter que tiene ganas de ayudarte o uno que ha tenido un mal día, ¿no? A veces se pone un poco pesado. Es como cuando pide uno la visa para Estados Unidos, que depende del estado de ánimo del... Sí. ¿Cómo ha sido hasta ahora para ti trabajar como extranjero en un hospital alemán? Bueno, yo creo que, o sea, a manera general ha sido muy positivo, pero siempre al principio es un poco complejo, porque bueno, yo llegué de entrada a trabajar en un hospital universitario, que es un hospital, yo siempre digo que es un hospital bestial, porque es inmenso, es grandísimo, y digamos que el choque más grande es el tema del idioma, porque yo cuando llegué a trabajar yo decía, bueno, yo casi que veo ¿cómo se llama? Los equipos los conozco, el material lo conozco, pero digamos que volver a empezar casi que de cero aprendiendo los nombres de todo es un poco duro el choque, pero también una ventaja muy grande es que estos hospitales por lo general están acostumbrados a trabajar con personal extranjero, entonces entienden mucho como el tiempo que le toma a uno adaptarse. Digamos que los primeros meses fue bastante duro mientras me adaptaba sobre todo al tema del idioma, de escuchar, de entender, porque uno está haciendo doble trabajo, ¿no? Es uno haciendo su trabajo más el trabajo de entender. Y sí, mientras uno se adapta un poquito, pero ya después ha sido súper, o sea, yo pienso que la experiencia en general ha sido muy positiva. Yo he tenido la oportunidad de conocer muchísima gente que también ha hecho el proceso y que ya está, no sé, hace 10 años en el hospital, hace 15 años, y me dicen, no, sí, yo también pasé por eso al principio y están como muy pendientes de todo. Y nosotros también tenemos, digamos, aquí una persona que es como la persona de contacto, siempre que uno necesita cualquier cosa, se contacta con esa persona y digamos que le da toda la orientación. Y ya después de que uno empieza a conocer el personal y lo demás y todo, yo creo que ya mejora todo mucho en cuanto a lo que es la integración. Pero en general ha sido muy positivo. Yo pienso que si yo pudiera volver a decidir si hago el proceso o no, lo volvería a hacer porque realmente ha sido bastante bueno. Y el tema en cuanto le mejora a uno la calidad de vida, también eso, como la propaganda, eso no tiene precio, porque sí es otro mundo. El tema del tiempo libre, los salarios, sí, de todo. Es que realmente sí es un cambio muy grande. Vale la pena. Vale la pena pues el esfuerzo. Sí, vale la pena el esfuerzo. Tú sí tienes pensado quedarte aquí, echar raíces. Sí, de hecho, yo, bueno, yo llevo muy poco, llevo 2 años y medio acá, pero yo soy de los que digo, bueno, Dios quiera que yo no tenga que volver a Colombia, o si tengo que volver, que no sea trabajar como enfermero con las condiciones en las que trabajaba. Porque uno ya se acostumbra, digamos, a las condiciones de acá y uno dice, no, yo amo Colombia y allá está mi familia y dentro de un mes me voy para allá, pero a vacaciones y me devuelvo. ¡Qué rico! porque realmente el tema de las condiciones laborales es otro cuento acá totalmente diferente. Entonces, sí, digamos que mi pensado por ahora es establecerme aquí, porque me ha gustado mucho, de hecho me gusta la ciudad, en el hospital también me gusta bastante, me ha ido muy bien pues como en el servicio donde trabajo y pues con la gente en general. Y nada, pues
la verdad me siento muy cómodo acá y donde uno se siente bien, pues bueno, ahí es. Claro, ahí se queda, ¿verdad? Marcos, entonces muchísimas gracias por todo tu tiempo, de verdad creo que has contestado las preguntas que tienen muchas personas. Igual en tu canal de YouTube he visto muchos videos que son súper interesantes, yendo como que más a detalle en todas las fases de este proceso de homologación. Los voy a poner todo en la caja de descripción, también tu cuenta de Instagram, para que las personas que se interesen puedan comunicarse contigo. Sí, y es con mucho gusto. Yo he tratado de hacer todo eso porque me hubiese gustado cuando yo hice el proceso que alguien hubiese explicado un poco todas las cosas. Entonces, bueno, yo espero también que lo que voy subiendo ahí le sirva a mucha gente y los oriente. Y bueno, yo trato de responder siempre que me dejan preguntitas por ahí. A veces no al momentico, pero sí trato de responder lo más que pueda. Entonces, sí, espero que le sirva mucho y nada, es con mucho gusto, de verdad. Espero que te siga yendo bien. Nos estamos viendo por ahí. Muchas Claro gracias que por sí. tu tiempo.